Bienvenido a una serie de lecciones que explicarán cómo determinar si una serie infinita converge o diverge. En este video, veremos la prueba divergente en el enésimo término. Entonces, echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos determinar si la serie converge o diverge, y luego, declarar la prueba utilizada. Comenzaremos comprobando para ver si el enésimo término se acerca a cero. Si no se acerca a cero, entonces la serie diverge, o es divergente, y este es el enésimo término prueba divergente. Entonces, la enésima prueba divergente del término establece que si el límite, cuando n se aproxima al infinito, de 1 sub n, no es igual a 0, entonces la serie es divergente, donde 1 sub n es la fórmula utilizada para determinar los términos en esta serie. Ahora, una cosa a tener en cuenta aquí es que si este límite es igual a 0, no significa que la serie sea convergente. Si este límite es 0, la serie puede ser convergente o divergente. Entonces, usaríamos otra prueba, pero si este límite no es igual a 0, podemos concluir que la serie es divergente. Entonces, comencemos aplicando el enésimo término prueba divergente. Tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito, de la cantidad, n más 4. Dividido por la cantidad, 4n menos 5. Ahora, hay varias formas de determinar este límite. El método abreviado es reconocer que el grado del numerador y el denominador son los mismos. Ambos son de primer grado y, por lo tanto, este límite será igual a la relación de los coeficientes iniciales, y dado que n es igual a 1n, la relación de los coeficientes iniciales sería solo 1, 4. Y dado que 1, 4 no es igual a 0, podemos concluir que esta serie infinita diverge o es divergente. Ahora, si no estás convencido de este método abreviado, para determinar este límite, otro método sería dividir el numerador y el denominador por la potencia más alta de n en el denominador. Entonces, en este caso, dividiríamos cada término por n, así que sigamos y demostrémoslo también. Tendríamos el límite, a medida que n se acerca al infinito, de n dividido por n, más 4 divididos por n, más de 4n dividido por n, menos 5 dividido por n. Ahora, si simplificamos esto, tendríamos el límite, a medida que n se acerca al infinito. Esto sería solo 1, más 4 sobre n, y el denominador sería solo 4, menos 5 dividido por n. Notarás que 4 dividido por n se aproxima a 0, a medida que n se acerca al infinito, y también 5 dividido por n, dejándonos con el límite de solo 1, 4, que no se ven afectados por n, y nuevamente, esto no es igual a 0. Entonces, nuestra conclusión es, por el enésimo término prueba divergente, la serie infinita diverge. Diverges. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, la pregunta es la misma, así que nuevamente, comenzaremos verificando para determinar si el enésimo término se acerca a 0. Entonces, queremos encontrar el límite, cuando n se acerca al infinito, de 1 sub n, que es 3 a la potencia de n, dividido por 7n al cuadrado, menos 5. Ahora, en este caso, observe que cuando n se aproxima al infinito, tanto el numerador como el denominador se aproximan al infinito, que es una forma indeterminada, por lo que para ayudarnos a encontrar este límite, podemos aplicar la regla del hospital, lo que significa que este límite es igual a el límite de la derivada del numerador, dividido por la derivada del denominador. Entonces, esto nos daría el límite, a medida que n se acerca al infinito. Ahora la derivada de 3 elevada a la potencia de n, con respecto a n, podemos encontrar el uso de esta fórmula aquí, por lo que tendríamos un registro natural 3 multiplicado por 3 por el poder de n. No tenemos que aplicar la regla de la cadena porque la derivada de n con respecto a n sería solo 1. Y ahora, la derivada de 7n al segundo, menos 5, sería solo 14n. Observe de esta forma, nuevamente, tanto el numerador como el denominador se aproximan al infinito, así que ahora, aplicaremos la regla del hospital nuevamente. Entonces, esto sería igual a el límite, cuando n se aproxima al infinito, de la derivada del numerador, dividida por la derivada del denominador. Entonces, el registro natural 3 es una constante, y luego,
La derivada de 3 a la n, es nuevamente, log natural 3 veces a la n. Y la derivada de 14n es solo 14. Bueno, observe en este caso, encontrar nuestro denominador es una constante, con un numerador que contiene n, se acercaría al infinito a medida que n se acerca al infinito y, por lo tanto, este límite se acerca al infinito positivo, que no existe. Y, por supuesto, no es igual a 0. Por lo tanto, mediante el enésimo término prueba divergente, la serie dada diverge. Así que solo recuerde, después de aplicar una prueba para determinar si una serie infinita converge o diverge, es importante que establezcamos el resultado, así como también la prueba utilizada para determinar nuestra conclusión. ¿De acuerdo? Como mencioné anteriormente, esta es solo la primera lección de varias lecciones, si una serie infinita converge o diverge. Espero que esto haya sido útil.